¿sí? Bueno, voy a iniciar con una clase de derivada de funciones. Bueno, vamos a iniciar con la primera función. La primera función dice que f de x es igual a a. Bueno, ¿a qué es? A puede representar cualquier número. Se dice que a es una constante. Constante. Esto es muy importante. A es una constante. No es lo mismo que x. X, por ejemplo, sería una variable. ¿Sí? Hay que distinguir muy bien esto. Bueno, ¿a qué me refiero con decir que es una constante? A puede representar cualquier número, puede ser 5, 6, 4,8, un cuarto, cualquier número. Y tenemos que saber que la derivada de una constante, que en este caso es A, con respecto a la variable X, sería 0. Siempre la derivada de una constante es 0. Siempre. La derivada de una constante es 0. Una constante es 0. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, si yo quisiera derivar 5 con respecto a x, ¿cuánto sería el valor? 0. ¿Por qué? Porque 5 es una constante. Si yo quisiera derivar 5,5 con respecto a x, también sería 0. ¿Por qué? Porque 5,5 es una constante. ¿Sí? Es muy importante diferenciar eso. Que a es una constante, representa un número y la derivada de una constante siempre es 0. Bueno, vamos a pasar a la siguiente función. F de x es igual a x. Dijimos que x es una variable. Ahora cuando derivamos una variable ya es diferente. Y la derivada de x así como tal, con respecto de x, va a ser 1. ¿Sí? Así de simple. Esto hay que memorizar un momento. La derivada de x respecto a x siempre es 1. Bueno, acá ya tenemos algo distinto. ¿Sí? En el tercero. Tenemos que f de x es igual a, que dijimos que es una constante, multiplicado por x, que es una variable. ¿Sí? Hay una propiedad de las derivadas que nos dice que si una constante se multiplica con una variable, nosotros estamos derivando, la constante puede salir afuera y derivar solamente la variable. Bueno, si no se entendió bien, acá voy a mostrar realmente qué es lo que pasa. Nosotros derivamos una constante multiplicada por una variable, esto sería lo mismo que sacar afuera la constante que dijimos que era a, sería igual a multiplicado. Voy a borrar nomás esta x para que no confunda con una variable. Multiplicado por dx con respecto a x. ¿Por qué? Porque la a salió afuera, entonces quedó solo la x. ¿Sí? Entonces, dx con respecto a x ya tenemos acá. ¿Sí? ¿Cuánto es el valor de x sobre dx? O la derivada de x con respecto a x es 1. ¿Sí? Entonces sería a multiplicado por 1 igual a a. Entonces, al final, ¿cómo quedó? Que la derivada de a por x con respecto de x es igual a esto final que quedó. Así termina la solución de este. Bueno, vamos al cuarto. Cada vez un poco más complicado. Bueno, ahora tenemos la derivada de una suma, porque acá tenemos un sumando, ¿sí? Bueno, podemos decir también otra propiedad de la derivada es que la derivada de una suma podemos dividir en la suma de las derivadas. ¿Qué significa esto? Que yo puedo hacer que la derivada de a por x más b con respecto de x sea igual que la derivada de esta suma, de toda esta suma, se separe solamente en la derivada de esta parte, de este sumando y este sumando. ¿Sí? Entonces, ¿qué yo hago ahora? Separo en esos dos sumandos que dije. Voy a cambiarle de color para que no confunda tanto. Este sumando y este sumando. Bueno, entonces esto se separa en la derivada de a por x con respecto de x más la derivada de
b con respecto de x. Muy importante aclarar. B, ¿qué es? B es una constante, al igual que A. Generalmente las constantes se representan con A, B, C, D, E, F. Generalmente las primeras letras del abecedario. Y las variables siempre generalmente son X e Y, ¿verdad? En este caso, A y B son constantes. ¿Sí? Importante. Bueno, entonces separamos estas dos derivadas. Y esto que vemos a la izquierda, esto que está acá, nos fijamos que es lo mismo que hallamos anteriormente. Usar acá. ¿Y cuánto nos salió? Ya expliqué esto. ¿Cuánto salió? Salió un valor de A. Entonces, esto sería igual a. Esto es igual a A. Y esto es la derivada de una constante que yo dije acá arriba. Siempre la derivada de una constante es 0. Entonces, esto sería 0. Entonces tenemos que A más 0 es igual a A. ¿Sí? Bueno, vamos al siguiente. Bueno, esta n, ¿qué representa? N representa cualquier número. Cualquier número. Número. Positivo, negativo, negativo. O cualquier número. ¿Sí? Entonces, tenemos que la derivada de x elevado a la n con respecto a x, este tiene una fórmula luego directa, que sería como que baja esta n a multiplicarle a la x elevado a la n y a esta n se le resta 1. ¿Sí? Esto hay que memorizar. Es una fórmula ya no queda de otra que memorizar. La derivada de x a la n es baja el n y se eleva a la n menos 1. Y acá abajo tenemos un ejemplo eh, para, para practicar eso. Si nuestra n es un medio, entonces la derivada de x elevado a la 1 medio sobre x nos va a salir que sería n, mismo, acá 1 medio, por x elevado a la 1 medio menos 1, sería igual a 1 medio por x elevado a 1 medio menos 1 menos 1 medio. Entonces, esto sería el resultado.